Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes esta mañana y compartir la palabra de Dios. Estamos en un tiempo bien difícil, bien complicado, en cuarentena, en casa, y estamos recibiendo constantemente mensajes para estar haciendo ejercicios físicos, para estar haciendo ejercicios mentales. La verdad es que con el sedentarismo, el cuerpo entra como una especie de colapso, la quietud, y por esta razón empiezan a enviarnos estos temas de ejercicios, y tenemos que estar haciendo ejercicios en casa, en la cama, en el suelo, en la sala. La idea es estar moviendo y estar ejercitando el cuerpo para que no se oxide, para que no se pegue. Igual pasa con la mente. Nos mandan crucigramas, sopas de letras, acertijos, y la idea es que estemos manejando la mente, porque en este tiempo de cuarentena se tiende a congelarse todo, a quedarse quieto. Entonces tenemos que estarnos moviendo físicamente y tenemos que estarnos moviendo mentalmente. Pero ¿qué de la parte espiritual? Se nos pide que debemos de estar ejercitando el espíritu, pero ¿cómo? Orando, meditando en la palabra. Pues déjenme, hermanos, esta mañana compartir con ustedes un ejercicio espiritual que debe ser importante para nosotros. Y es, ¿qué estamos haciendo nosotros durante la cuarentena? ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? ¿A quiénes estamos ganando? ¿Qué estamos haciendo? Miren, déjenme ir a la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios en el capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Y quiero hacer 4 preguntas con las que Pablo comienza aquí para que nosotros hagamos un ejercicio espiritual, para que nosotros pensemos también espiritualmente y podamos movernos y podamos ejercitarnos espiritualmente. Mira lo que dice Pablo acá: no soy apóstol, verso 1, capítulo 9, no soy libre, no he visto a Jesús nuestro Señor, no soy vosotros mi obra en el Señor. Pablo comienza con 4 preguntas en este capítulo. Nosotros tenemos que entender que la carta a los Corintios es una carta muy difícil para Pablo, porque Pablo tiene que responder a una serie, a un informe y algunos comentarios que ha escuchado acerca de la iglesia de los Corintios. Esta era una iglesia rica definitivamente en dones, en sabiduría, en conocimiento, y era una iglesia que sobrepasaba cualquier otra, pero espiritualmente era una iglesia inmadura. Seguían a hombres, se peleaban unos con otros, se demandaban incluso, vivían en medio del pecado, cubrían el pecado, y Pablo tiene que hablarles y confrontarlos directamente para que dejen estas cosas y empiecen a madurar espiritualmente. En vez de seguir a hombres, empiecen a seguir a Jesús. En vez de pelearse unos para otros, empezar a soportarse unos a los otros y a tenerse por más estima. En lugar de esconder el pecado, confesar el pecado y, si es necesario, poner disciplina sobre el pecado. Luego que Pablo responde a este informe, a partir del capítulo 7, empieza a responder algunas dudas que ellos tenían sobre el matrimonio. En el capítulo 8 responde algunas dudas que ellos tenían en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y llega al capítulo 9 y no es que esté haciendo una defensa sobre su apostolado, sino que de una vez él entra a hacerles reflexionar a ellos, porque algunos de ellos estaban criticando o poniendo en duda el apostolado de Pablo. Pues bien, en este capítulo Pablo comienza precisamente con esas 4 preguntas. ¿No soy apóstol? Desde luego que esto es algo que nosotros no podemos ni siquiera discutir. Una de las cosas que nosotros podemos ver, quiero que me acompañen al libro de los Hechos, el capítulo 26, y quiero que leamos allí desde el verso 12. Podríamos leer desde antes, es una bonita historia, es el testimonio que el apóstol Pablo está dando ante Agripa. Pero me gusta el versículo 12, porque no solamente Pablo hace una introducción de cómo era él como judío, cómo aventajaba a los judíos, cómo él podría haber sido el mejor judío, sino que también habla de cómo él perseguía a la iglesia cristiana. Y precisamente en el verso 12 es que él dice, ocupado en esto, es decir, en un viaje que él está haciendo a Damasco, cómo él va a capturar a algunas personas. Miren lo que dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco, verso 12,
iba yo a Damasco con poderes y en comisión de principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que me sobrepasaba, el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vean el verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas del arrepentimiento. Es interesante lo que Pablo nos está diciendo en este relato, porque en este mismo relato Pablo está respondiendo a las 4 preguntas. No soy apóstol, Jesucristo lo envió a predicar el evangelio a los gentiles, así que es apóstol. No soy libre, Dios mismo le dio la libertad, Jesucristo, haciéndole libre de los judíos y haciéndole libre de los gentiles. Incluso más adelante en Gálatas, él va a decir en Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así que él mismo es libre. Y esa era la segunda pregunta que se le estaba haciendo. ¿Soy libre? Claro que él es libre. Y otra pregunta es: ¿no he visto a Jesús? Claro que lo ha visto. Gálatas 1, en los versos 11 y 12, él mismo nos está hablando de que él recibió el evangelio no por carne ni sangre, sino que fue por revelación de Jesucristo. Jesucristo estuvo con él, y ahí habla de un montón de tiempo que él estuvo con Jesucristo aprendiendo y recibiendo de Jesús estas cosas. Y finalmente, indiscutiblemente, en la 4ª pregunta: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Claro que sí son su obra. Entonces Pablo, al hacer esta pregunta, está haciendo que ellos reflexionen, que ellos entiendan el llamado apostólico, que ellos entiendan la libertad del apóstol, que ellos entiendan que el apóstol estuvo con Jesús y que ellos entiendan que la obra del apóstol son ellos mismos. Ahora, ¿en dónde está el ejercicio? El ejercicio espiritual está en hacernos nosotros estas 4 mismas preguntas. ¿Cómo así? Claro. Hagamos la primera pregunta. Desde luego yo no soy apóstol, pero yo puedo preguntarme: ¿hay algún trabajo al cual el Señor me ha llamado? ¿A qué trabajo, a qué labor, a qué ministerio, a qué servicio me ha llamado el Señor? Y desde luego que si yo sé ese llamado, ¿cómo lo estoy ejercitando en estos días de cuarentena? ¿Hay algún llamado al cual el Señor me ha puesto? ¿Hay alguna tarea que el Señor me ha encomendado? Segunda pregunta: ¿soy libre para hacer esta tarea que el Señor me ha puesto? ¿Tengo la libertad para hacerla? ¿O por el contrario, en este caso, yo diría:
¿soy aprisionado por los lazos del pecado o estoy esclavizado por el mundo? Si el Señor me ha puesto una tarea para hacer, si el Señor me ha llamado a un servicio, si el Señor me ha puesto como ministro en algún ministerio, ¿estoy haciendo eso? ¿O hay algo que me impide que yo lo haga? ¿Qué es lo que me está atando o amarrando para que yo no pueda hacer lo que el Señor me dice? Tercera pregunta. Si bien el Señor estaba hablando de haber visto al Señor Jesucristo, mi tercera pregunta entonces sería, ¿qué experiencia personal tengo yo de Cristo? ¿He tenido ese encuentro personal con Cristo? ¿He tenido esa intimidad con Cristo? ¿Puedo hablar de la obra de Cristo en mi vida? ¿He experimentado realmente eso con mi Señor? Y la cuarta pregunta, ¿existe algún resultado de mi obra? ¿Tengo algún discípulo? ¿He ganado a alguien en estos días de confinamiento? Hermanos, quiero que pensemos en esas cuatro cosas como nuestro ejercicio. Quiero que pensemos a qué nos ha llamado el Señor. Nada se escapa de su voluntad. Así que estos 40 días de encierro o 50 días de encierro no tomaron a Dios por sorpresa, sino ya estaba todo dispuesto y ya el Señor tenía todo para nosotros. Aún Él había puesto en nosotros una labor, una tarea específica para hacer. ¿La estás haciendo? ¿Cómo estás invirtiendo este tiempo en tu casa? ¿Con tu familia? ¿Contigo? ¿Con tu trabajo? Pero ¿qué tiempo estás dando para el Señor? Y estoy hablando no de leer la palabra, no de orar, sino de servir al Señor, de ministrar a otros, de alcanzar a otros. ¿Hay algo que te impida hacer eso? ¿Has tenido esa experiencia con el Señor que te impulsa a eso? ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Hay dos formas de predicar el Evangelio. Quiero que me acompañes aquí a 1 Corintios capítulo 9, el versículo 16. Quiero que pensemos en dos formas de predicar el Evangelio. Pues si anunciar el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo está diciendo que tiene una carga por el Evangelio y que hay que anunciar el Evangelio. Es más, el anunciar el Evangelio no le trae ninguna gloria porque es lo que se le ha pedido que haga. Es algo que él tiene que hacer y por lo cual él tiene que responder. Incluso él dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Estamos anunciando el Evangelio en estos días? ¿Estamos utilizando las redes sociales? ¿Estamos utilizando los medios para hacerlo? Miren el verso 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¡Wow! Lo que Pablo nos está diciendo acá es que definitivamente hay que entregar el Evangelio. Y que podemos hacerlo de dos formas, o voluntariamente y con gozo, y aún si lo hacemos así estamos recibiendo galardón. Pero también podemos hacerlo por obligación, lo cual no traería ningún tipo de recompensa, porque no estamos haciendo más de lo que nos toca hacer. Pero más bien, el hacerlo por obligación está limitando el resultado de este. Debemos de disfrutar el compartir el Evangelio, hacerlo con gozo, hacerlo voluntariamente. Eso va acompañado con los siguientes versículos, verso 19 al verso 23. Por lo cual, siendo libre
de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. ¡Wow! Miren este versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que estén sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviese sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo ha entregado su vida para ganar a cuantos más pueda él. Ha negado o abandonado sus derechos para hacerse siervo de otros y así ganarles. Hay que predicar el evangelio voluntariamente y hay que hacerlo con una actitud de sacrificio. Podemos hacerlo por obligación, podemos hacerlo porque es un requisito, pero lo que se espera de nosotros es que vayamos voluntariamente y aún demos nuestra vida. Si estamos confinados, recuerda que el apóstol Pablo más de una vez estuvo preso, pero la palabra de Dios no estuvo presa. Él ganaba la guardia pretoriana. Él alcanzaba y lograba compartir el evangelio con los que le rodeaban. Nunca quedó callado. Él dijo, yo estoy preso, pero la palabra del Señor no está presa. Nosotros estamos en cuarentena, pero la palabra del Señor no está en cuarentena. Es cuando más se ha extendido. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿A quiénes estamos alcanzando? ¿Con quiénes estamos compartiendo la palabra del Dios? ¿A cuántos estamos alcanzando? Estamos predicando voluntariamente, junto con sacrificio, estamos dando más allá de lo que podemos dar. Finalmente, hermanos, hay dos formas de terminar la carrera, y es lo que nos está diciendo Pablo. Pablo va a terminar aprobado, o podría ser descalificado. Vean el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una corruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Cuál de cada una de estas es nuestra actitud? ¿Cómo estamos compartiendo la palabra de Dios? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Cómo vamos a terminar la carrera? Hermanos, yo espero que terminemos la carrera siendo aprobados. Porque nosotros estamos en una carrera espiritual, no para recibir una corona corruptible, sino una corona incorruptible. Así que no descuidemos. El Señor nos ha puesto una tarea, definitivamente. El Señor nos ha dado la libertad para que hagamos esa tarea. Pablo les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no vuelvas a ser esclavo del pecado. Somos libres para hacer la tarea. 3, tenemos una experiencia con Cristo. Hemos creído en Él. Él está morando en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Y 4, estamos buscando
discípulos. Y ellos son el resultado de nuestra obra en el Señor. Amados hermanos, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos los medios para compartir la palabra de Dios. Corramos la carrera y así sería algo como, ¿qué diría yo? Algo como desafiante. Aún sin conocer bien esto, cómo funcionan los medios. Tenemos que aprender y aprovechar para usarlos. Y así nuestra carrera continúa hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, hacia Cristo. Hermanos, entonces corramos de tal manera que obtengamos el premio, una corona incorruptible. Compartamos el Evangelio voluntariamente, sacrifiquemos nuestras vidas, entreguémoslas juntamente con ellos para ser aprobados. Señor Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos, Señor. Y Padre, aunque no entendemos esta enfermedad que está atacando al mundo, Señor, y aunque no entendemos todo lo que está ocurriendo, Señor, sí sabemos, Padre, que tú nos has dado una tarea y queremos hacerla voluntariamente, queremos hacerla con gozo. Y aún, Padre, estamos dispuestos a entregar nuestras vidas si fuese necesario. Sacrificarnos, Señor, sabiendo que el resultado de la obra es tuyo. Hemos recibido una tarea de ti, somos libres para hacer esta tarea. Tenemos una experiencia contigo, Señor, de transformación de nuestras vidas, nuestras familias. Y queremos tener discípulos como obra en ti, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y seguimos viéndonos y seguimos escuchando esta palabra del Señor cada día. Que les bendiga. Amén.